Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a culminar los estudios de esta semana, los estudios devocionales acerca de el Espíritu Santo. Estudios profundamente bíblicos, espirituales, apasionantes y sobre todo respaldados por la misma palabra, donde entendemos que el Espíritu Santo no es una teoría ni una fuerza. El Espíritu es Dios y actúa como nuestro Dios para reunir un pueblo para sí mismo. Hemos estado estudiando acerca de la personalidad, la deidad del Espíritu Santo, la inspiración, la unción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la convicción de pecado, la regeneración que da el Espíritu. Y hoy, para culminar, el estudio está muy hermoso, muy emocionante. El Padre envía al consejero. En Juan 14, 16 y 17, Jesús dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. 12 jóvenes discípulos habían sido llamados de sus trabajos como pescadores, como recolectores de impuestos, habían dejado a sus familias y hogares para viajar en, en el camino con Jesús. Habían experimentado años de milagros asombrosos, enseñanzas impresionantes, provisiones milagrosas. Se les había echado en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, como dice Lucas 6:38. Era un viaje que habían emprendido estos predicadores errantes. Pero ahora el maestro de estos discípulos había comenzado a confirmar las insinuaciones que les había dado antes de que era tiempo que él los dejara. ¿Qué estaba pensando? Jesús había alterado tanto sus vidas que nunca volverían a ser los mismos. No podían regresar a hacer lo que hacían antes de seguir al joven maestro, pero tampoco podían seguir adelante sin él. ¿Qué pasaría con ellos? Estarían en un tren sin conductor, pero aún así, ¿cómo podrían bajarse de ese tren? Habían estado soñando que el reino prometido sería restaurado a Israel y que ellos participarían en el reinado del rey Jesús. Sin embargo, ahora había poca evidencia de ese nuevo reino. ¿Cómo podrían construir un reino sin el rey? Los discípulos estaban perplejos, tenían miedo de no poder salir adelante sin Jesús. Siempre lo habían necesitado. Y fue entonces cuando Jesús les dio el más maravilloso sermón que jamás habían escuchado, describiendo el futuro y diciéndoles que no se atribularan, sino que siguieran confiando en Él. Jesús había preparado una nueva provisión para ellos. ¿Pero de qué se trataba? La promesa de un consolador. Número 1. Jesús tranquiliza los temores de sus discípulos diciéndoles: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, en Juan 14:16. El Espíritu Santo que da a luz desde lo alto no huye después de hacer su obra sobrenatural de regeneración, no abandona a los creyentes desamparándolos, sino que promete permanecer con ellos para siempre. Jesús les asegura a los discípulos que ellos tendrían acceso ilimitado al Espíritu Santo de verdad. Él hace una pausa a medio sermón para asegurarles a sus discípulos en Juan 16:7. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Ahora, ¿tranquilizó esto sus temores o se sintieron aún más desilusionados? Veían cómo muchos de nosotros, lo vemos hoy, al Espíritu Santo como la persona sin rostro de la deidad. Cuando pensamos acerca de Dios, el Padre, en nuestros corazones,
se conmueven por el amor que le tenemos. Cuando pensamos en nuestro Salvador Jesús, lo amamos por haber puesto su vida por nosotros. Pero es un poco difícil relacionarse con el Espíritu Santo. Y déjame probarte preguntándote, ¿qué prefieres tener hoy? ¿La presencia física del Señor Jesús hablándote, respondiendo tus preguntas y dándote consejo? ¿O a Dios Espíritu Santo en ti, fortaleciéndote, alumbrándote y guiándote a la pureza? Número 2, la Trinidad en nosotros. El Espíritu es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Y estos tres son un solo Dios. Cuando Cristo asciende al cielo, las tres personas de la deidad morarán en los discípulos. Es difícil pensar que la Trinidad está en nosotros. Sin embargo, esto se ve claramente en el gran sermón de Juan 14, en el versículo 18. Jesús les asegura a sus discípulos que, habiéndolos sacado de sus familias y sus hogares, no los dejará huérfanos, y les dice: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y esto se hace evidente en su regreso de la muerte, en el poder de la resurrección, cuando Él vive como su Salvador en el poder de una vida eterna. Y también es verdad en su segunda venida, cuando Él regrese en las nubes con gran gloria al final de los tiempos. En ese tiempo y para siempre será visto como el Padre eterno de su pueblo, como dice Isaías 9:6. Pero antes de ese tiempo de gloria, este hecho también será verdad para los 12 discípulos mientras buscan cumplir el fin principal de su vida: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El Señor Jesucristo nunca dejará a sus discípulos ni a nosotros, porque Él nos lo promete. En Mateo 28:20 dice: les aseguro que estaré con ustedes para siempre, hasta el fin del mundo. Este maravilloso amigo estará más unido a nosotros que nuestros propios hermanos o hermanas, que pueden vivir a kilómetros de distancia y vernos, cuando mucho, una vez al año, aunque sean huesos de nuestros huesos y carne de nuestra carne, pero Jesús nunca nos dejará. Él es amigo para nosotros por siempre. Número 3, en casa con Dios. ¿Qué significa esto? Jesús añade una promesa impresionante a los que lo aman y obedecen sus enseñanzas. Dice en Juan 14:23: mi Padre lo amará y vendremos a Él y con Él nos quedaremos a vivir. O sea, no seremos huérfanos sin hogar, sino que iremos a un hogar creado por Dios. Déjame ponerte un ejemplo. Una pareja que amas hace un largo viaje hacia tu casa cada cierto tiempo y se queda contigo un par de días. Es el gran evento del año porque tu tiempo con ellos es de felicidad y bendición, y te entristece verlos marchar a casa. Ahora multiplica esa experiencia por infinito. Piensa en Dios, el creador del universo, autor de todos los dones buenos y perfectos que has recibido. Piensa en este Rey de amor que, que te viene a ver junto con su bendito Hijo, tu Salvador. Ambos, Padre e Hijo, harán su feliz hogar contigo. Nunca te sentirás exhausto con su presencia. Nunca pensarás: se marcharán otra vez. Ningún cristiano se siente así cuando el Dios viviente llega para quedarse. Más bien nuestros temores son lo contrario: que el Dios de amor se vaya y que tal vez nos abandone. La Trinidad es el huésped perfecto. No podemos imaginar la vida sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo, porque ellos son los que mitigan nuestras penas, curan nuestras heridas y echan fuera nuestros temores. Ellos hacen que la vida sea completa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen su hogar en el cristiano más joven y en el creyente más anciano.
Si le preguntas a una mujer en qué trabaja, puede que responda un poco apenada y diga, solo soy un ama de casa, pero su esposo y sus hijos se sienten sumamente amados porque gracias a lo que ella hace, la familia es lo que es. Toda la familia depende de ella. En el hogar, ella es como el eje que sujeta las ruedas de una bicicleta. Sin ella, los demás serían como los rayos sueltos de la rueda. Su familia es bendecida porque ella es el ama de casa. Así es con el cristiano. La vida es buena porque el Espíritu Santo ha hecho de nuestros corazones la morada de Dios. Como el apóstol Pablo bien lo dice en Primera de Corintios 3, 16 y 17 y Primera de Corintios 6, 19 y 20. Número 4, una morada prometida por la Escritura. Esta promesa de Jesús es otro ejemplo de lo que se prometió y se cumplió en la Escritura. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel profetizó que el Señor purificaría y limpiaría a su pueblo y pondría un nuevo espíritu dentro de ellos. Esa promesa se cumplió en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo y el nuevo nacimiento de sus discípulos. Y una vez más, en el Antiguo Testamento, el rey Salomón pregunta con indecisión durante la dedicación del templo, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. En Primera de Reyes 8:27. En el discurso del aposento alto de Juan 18, Jesús calma el temor de los demás diciendo que sí, Dios verdaderamente morará en la tierra, primero en la encarnación del Hijo de Dios y después cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moren en la tierra, en las vidas del pueblo de Dios. Dios ya había anticipado ese tiempo con deleite, declarando en Ezequiel 37:27, habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y después en Zacarías 2:10, Dios promete, grita de alegría, hija de Sión, yo vengo a habitar en medio de ti. Esa promesa se cumple cuando Cristo viene a la tierra como un bebé, puesto que Juan en 1:14 anuncia, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que Cristo logró en su obra de salvación hace posible que los pecadores creyentes se conviertan en la residencia del Dios Santo. Dios imprime su nombre santo en la placa de bronce brillante que está al lado de la puerta de entrada de nuestras vidas con marcas de gracia indeleble. La morada del Dios Santo, Padre e Hijo y Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que eres la residencia de Dios? Piensa en cómo este tema prosigue en el Nuevo Testamento. Pablo escribe en 2 Corintios 6:16, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Pablo también ora al Padre en Efesios 3:16 y 17. Y dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Estas promesas son las bendiciones del nuevo pacto, son parte esencial de la vida eterna, son la gran marca de la fe evangélica. Si la esencia del catolicismo romano se centra en la iglesia, en el edificio, en su sacerdocio y en sus ceremonias, y si la esencia del modernismo se centra en el hombre y en sus buenas obras en la sociedad,
Entonces la esencia del cristianismo se centra en la morada de Dios en las vidas de su pueblo. El Señor hace su hogar en cada cristiano. Al decir esto, no nos estamos definiendo ni declarando como dioses, estamos proclamando que por medio de Cristo este extraordinario y bondadoso acto de humildad por parte de Dios es el privilegio de todos los que creen en Jesús. El Hijo de Dios se humilló en el vientre de la Virgen y ese mismo Señor se humilló, se rebaja voluntariamente, como dice Filipenses 2:7, a sí mismo al morar en nosotros. Número 5, una morada que impulsa la santidad. ¿Cómo puedes empezar a salir con una prostituta si Dios está morando en ti? Le pregunta Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Cómo puede alguno de ustedes profanar el lugar santo de Dios, tu cuerpo, los ojos con los que ves, las manos con las que tocas, los pies con los que caminas? Es una persona habitada por el Hacedor de todo el mundo, de todo el universo, el amoroso Salvador y el Espíritu de santidad. Pero no hablemos de la presencia de Dios en nuestros corazones como si fuese una amenaza, sino en términos de privilegio. Examinemos lo que Jesús quiso decir específicamente cuando dijo que el Espíritu Santo vendría a sus discípulos como otro consejero. En primer lugar, dijo que él enviaría a otro consejero. La palabra otro en la declaración de Jesús se refiere en español, solo tenemos una palabra para otro. En griego existen dos palabras comunes y con frecuencia se distinguen por su significado. Por ejemplo, en Gálatas 1:6-7, Pablo expresa asombro de que los creyentes de Galacia pudieran abandonar tan rápido al que los había llamado por la gracia de Cristo y se habían vuelto a otro evangelio que no es otro. El primer otro significa un evangelio diferente, mientras que el segundo significa un evangelio de la misma clase. Es por eso que la traducción en este pasaje, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro evangelio, la Biblia de las Américas lo registra así: para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. En Juan 14:16, la palabra para otro, en otro paracleto, es la misma palabra que el segundo otro de Gálatas 1:6-7. De modo que Jesús está prometiendo no un paracleto diferente, sino un paracleto que es esencialmente del mismo tipo que Jesús. De modo que el Espíritu es otro consejero que sería todo lo que Jesús fue para los discípulos. En segundo lugar, Él enviaría un consejero. La palabra griega para consejero en la promesa de Jesús es paracletos, transliterada como la conocida palabra paracleto, que significa una persona que es llamada junto a otra persona. La palabra paracleto fuera del Nuevo Testamento se refiere a un consejero legal o a un consejero que está de pie a tu lado como tu abogado. Si estuvieras en problemas legales, le podrías preguntar a un buen amigo: ¿hablarías en mi nombre como mi consejero? ¿Defenderías mi caso en la corte y dirías la verdad por mí? El Espíritu Santo fue el amigo más íntimo de Jesús. Nadie podía hablar la verdad sobre Jesús como el Espíritu. El Espíritu había estado con Cristo desde toda la eternidad y después estuvo con él durante su vida en la tierra, fortaleciéndolo y guardándolo. Igualmente,
Cristo ofrece el Espíritu Santo como abogado a cada creyente. El Espíritu saca a relucir una exposición tras otra, un ejemplo tras otro, un recuerdo o dicho tras otro para mostrarte la verdad, la belleza y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo te muestra la belleza, la santidad y la ternura de nuestro Señor Jesús. Él te muestra que Cristo es un cordero sin mancha ni defecto. Él habla al corazón de cada cristiano, persuadiéndonos de que Jesús merece nuestro amor y servicio constantes. El consejero también nos apoya cuando les decimos a los pecadores que sus vidas están mal ante los ojos de Dios. Es como un fiscal que expone los pecados del mundo. El consolador también nos ayuda a vencer nuestras limitaciones personales, ayudándonos a hablar por el Señor. Es una enorme fuente de poder y consuelo para nosotros mientras trabajamos para Cristo. Él nos ayuda a entender quién es Jesús y qué ha hecho. Si unimos todas las descripciones de la obra del Espíritu correctamente, lo podemos llamar el vicario de Cristo. La palabra vicario significa sustituto. Jesús les promete a sus discípulos que el Espíritu será el sustituto de la presencia física del Señor Jesucristo. Después de su resurrección, Jesús dejó a sus discípulos y en su segunda venida regresará al mundo en su cuerpo glorificado. Mientras tanto, Él y el Padre envían al campo de batalla al glorioso y magnífico sustituto para hacer la obra del Hijo de Dios. El Espíritu está a nuestro lado, pero no como una sola imitación del Señor Jesús, puesto que el Espíritu es igual en poder y gloria que Cristo. El Espíritu continuará con la obra de Cristo de instruir, alumbrar y santificar. Él vendrá a este mundo a enseñar y aconsejar a los discípulos y a guiarlos a toda la verdad, como dice Juan 16:13. Dará testimonio al mundo de que el mensaje del Evangelio es verdad, como dice Juan 15:26 y 20 al 27. Y convencerá al mundo de su pecado como Jesús lo hizo, como dice Juan 16:8 al 11. De modo que la deidad nos hace conocer su gracia y amor por el Espíritu. Él hace esto, no solo en Galilea o Jerusalén, sino en todo el mundo. Piensa en su obra en el siglo XVIII en Gales, en Inglaterra, por toda Escocia o Nueva Inglaterra. El Espíritu estaba convirtiendo a pecadores de la oscuridad a la luz en dos continentes justo al mismo tiempo. Jesucristo el hombre predicó el sermón del monte en una montaña, en una ocasión. No podía estar a ningún otro lado. Él habló en un aposento alto una tarde antes de su crucifixión, pero hoy el Espíritu de Jesucristo hace la obra de Jesús en miles de montañas a la vez y en 10,000 aposentos altos a la vez, todo al mismo tiempo. El Espíritu no conoce las limitaciones físicas cuando ejerce la obra de Jesús. Es por esto que Jesús les pudo decir a los discípulos que ellos harían mayores obras que Él, porque todo lo que harían sería a través del Espíritu, el vicario de Cristo, el sustituto. Número 3, Él enviaría al Espíritu de verdad. En Juan 14:6, Jesús anuncia: yo soy la verdad. Y en el siguiente capítulo, Jesús se refiere al Espíritu como el Espíritu de verdad. Él declara en Juan 15:26, cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Para ser creyentes en Jesucristo, algunas personas tienen que vencer la idea de que el Evangelio es un cuento de hadas,
que un grupo de fanáticos soñó acerca de un curandero martirizado y que esta historia se fue puliendo y adornando por un periodo de 100 años. El enemigo de sus almas les dice que los seguidores de Jesús divulgaron esta historia fuera de toda proporción de lo que realmente sucedió. En otras palabras, que lo que tenemos en los evangelios y las cartas es realmente un engaño elaborado y un trama de mentiras. Pero consideremos el trasfondo judío de los escritores del Nuevo Testamento. Estos hombres sentían la autoridad del noveno mandamiento que prohibía dar falso testimonio y cometer perjurio. Para ellos hubiera sido blasfemo engañar a los demás, especialmente sobre el santo Jehová. ¿Cómo podían hombres religiosos construir semejante fraude? No hay evidencia de tal engaño. Ni un solo creyente rompió filas para decir, usted está siendo engañado por estos bribones. En cambio, lo que vemos en el Nuevo Testamento son hombres y mujeres que en los 30 años posteriores a la resurrección, mucho antes de que se inventaran los cuentos chinos, cuidadosamente investigaron y escribieron un testimonio extraordinariamente uniforme de Jesucristo, declarando, este es quien Él fue, esto es lo que Él dijo, esto es lo que Él declaró, esto es lo que Él hizo y nosotros fuimos testigos de estas cosas. Daremos nuestras vidas por su veracidad. Muchos de los seguidores de Jesús murieron por la verdad. Los apóstoles, en quienes moraba el Espíritu de verdad que vino a ellos de parte de Dios mismo, los guiaron. Por el poder y el discernimiento del Espíritu, estas personas testificaron sobre Cristo de tal manera que su testimonio ha prevalecido más allá de la muerte. Y solamente te quiero dejar con esto. En Juan 16, 12 al 13, Jesús también se refiere al Espíritu de verdad diciendo, muchas cosas más me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y hoy más que nunca las estamos viviendo, porque el Espíritu está obsesionado con la verdad, no está interesado en exageraciones piadosas, puesto que el engaño y las mentiras son de Satanás, de Satanás. Por eso, escucha muy bien esto, tu cuerpo, tu vida debe ser una morada marcada por la verdad. Pero ¿cómo puede ser eso? La próxima semana afinen sus oídos espirituales. Estarán muy hermosos los estudios, porque seguiremos estudiando acerca del precioso Espíritu Santo. ¿Y qué veremos el domingo en la iglesia, en la reunión? Uy, uy, uy. Hemos estado hablando de la esclavitud. La esclavitud en la enseñanza de Jesús. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla en Mateo 25, 14 al 21 del siervo bueno y fiel? ¿Quién es el esclavo bueno y fiel? Es difícil imaginar un concepto más ofensivo a los creyentes modernos que la esclavitud, porque no hemos entendido que somos esclavos por amor a Cristo. Y por lo tanto, cuando se presenta el Evangelio en los términos de esclavo y amo, de siervo y señor, va en contra de todo lo que tristemente se enseña hoy. Porque hoy solamente se enseñan mensajes motivacionales, Dios te ama tal como eres, tal como estás, pero no se nos enseña un verdadero arrepentimiento y de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Cómo se veía en los tiempos de Jesús la esclavitud? Al presentar el Evangelio a través
del ente de la esclavitud. ¿Cómo era? ¿Te has considerado de verdad un esclavo de Cristo? ¿O solamente quieres ser un beneficiario de Cristo? Porque eso es lo que se nos enseña. Solamente a pedir, pero no a dar. A ser servidos, pero no a servir. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria, Señor, y te rogamos que tú te glorifiques en los servicios este domingo, en todos los lugares donde se congregan 2 o 3 en tu nombre. Tu palabra dice que ahí habitas tú, porque es tu promesa que tú habitarías en medio de la alabanza, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Señor, que este inicio de año que ha empezado, Señor, con todo lo que está sucediendo y estamos viendo que no es otra cosa más que las señales de que tu venida está próxima, que alertemos nuestros sentidos espirituales para estar preparados para la venida, porque tú vendrás repentinamente cuando menos lo esperemos, Señor, en un abrir y cerrar de ojos, Señor, que podamos estar preparados, que entendamos que estamos en la tierra para servirte, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos esclavos por amor para servirte, para hacer la obra que tú nos has encomendado, para seguir tus instrucciones, guardar tus mandamientos, y que tú, Señor, te preocupas por nuestras necesidades. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y que este domingo tú traigas a todos aquellos que están dudando de tu palabra, aquellos incrédulos, aquellos que están dudando, Señor, de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, tu gracia y de tu poder salvador. Tráelos, porque el único que puede convencer de justicia, pecado y de juicio es tu Santo Espíritu. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.